tal? Los saludo nuevamente con mucho gusto. Gracias a Dios porque puedo compartir con ustedes un nuevo tema. El tema de este día es la razón de nuestra esperanza. Estamos estudiando la primera carta de Pedro. Yo, en este tema, muchas veces la gente que está a nuestro alrededor, la gente que conoce, personas que se han vuelto al cristianismo, se preguntan por qué el cambio, por qué su cambio de comportamiento. Y esto tiene que ver con nuestro tema, esa razón de nuestra esperanza, el porqué de que nosotros o que el creyente haya cambiado. Cuando hablamos de conocer a Dios, pensamos en la sabiduría del hombre, pensamos en el razonamiento humano. Y hablar del razonamiento es hablar de que el hombre conoce o quiere conocer las cosas bajo su experiencia, bajo su aprendizaje personal. Pero ese razonamiento, esa sabiduría, debemos entender que está limitado. Esa sabiduría, ese razonamiento humano no nos va a permitir acercarnos a Dios no va a permitir a la gente acercarse a Dios, porque todo quieren razonarlo, todo quieren encontrarle una explicación. Y todos aquellos que se acercan a Dios por medio de sabiduría humana o razonamiento humano, les parece locura la obra de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículos 18 al 21 nos dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Creer en el Evangelio no es por medio de sabiduría humana. Para esa sabiduría humana, creer en la palabra, en creer en Jesucristo es necedad. Hoy la gente quiere racionalizar todo, quiere entender todo bajo su propia sabiduría. Cuando hablamos de racionalizar es buscarle solución a los problemas, ¿sí? Por medio del conocimiento, ¿sí? Quieren encontrarle respuestas a la naturaleza del hombre, quieren encontrar respuestas al destino del hombre. Por eso existen tantas teorías como el Big Bang, como la evolución. Y muchas veces ese razonamiento humano, ¿sí?, en estar limitado, le va a dar ciertas respuestas. No van a encontrar las respuestas a todo, pero le va a dar ciertas respuestas limitadas. Por eso, el querer buscar a Dios, el querer estudiar acerca de Dios, no es bajo el razonamiento. Y hoy la gente quiere hacerlo así. No es bajo la sabiduría humana. No se puede así porque nos va a estorbar. Va a estorbar a las personas tratar de entender a Dios bajo su propia sabiduría. Se necesita la ayuda sobrenatural que viene de Dios y la revelación que Dios puede traer a través de su palabra al ser humano. Cuando hablamos de esa revelación, hago un paréntesis aquí porque hoy se ha salido, ¿sí?, de lo que es verdaderamente la revelación, que es la palabra. Hoy cualquier persona quiere aparecer y decir: es que Dios me reveló, pero de ahí salen las sectas, de ahí salen las falsas doctrinas. La verdadera revelación divina está en la Biblia, está en su palabra. Las buenas nuevas de salvación, ¿sí?, para muchos les parecen tontas. La gente piensa que se va a salvar, ¿sí?, con poder, con influencia o con riquezas. Te digo una cosa, no es así. No van a encontrar ningún tipo de salvación. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de que Él vino en esa humildad y Él vino a ofrecer un reino a aquellos que le creen, a aquellos que ponen su fe en Él. Pero ese reino no es el reino de este mundo, es un reino celestial, es un reino en la eternidad. Al mundo le parece locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Entonces, conocer verdaderamente a Cristo, esa es verdadera sabiduría que vamos, ¿sí?, los creyentes vamos a poder
tener. Es la mayor y más grande sabiduría, ¿sí? Ahora, esa sabiduría humana, ¿sí?, va a rechazar la sabiduría divina. Y quiere decir que va a rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Como aquellos que podemos identificarnos con Cristo, vamos a entender que Cristo es esa sabiduría para el creyente. Cristo murió una sola vez por nosotros. Él murió una sola vez por los pecados. Su muerte, ¿sí?, logró satisfacer completamente la justicia de Dios. En esta primera carta de Pedro, que es la que estamos estudiando, esta sección, Pedro nos habla acerca de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese ejemplo perfecto, sí, de que tuvo que sufrir, tuvo que padecer, pero que siempre obedeció al Padre. Entonces, el punto aquí es: Jesucristo murió, ¿sí?, por nosotros. Jesucristo murió por nuestros pecados. Vamos a ver 6 rasgos de ese sufrimiento. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Dice, también Cristo padeció. Él es nuestro ejemplo. El contexto de este capítulo 3 habla acerca también del padecer, del sufrimiento. Dice que Cristo, sí, Él padeció. Él fue nuestro ejemplo y nuestra figura de ese sufrimiento, pero por causa de la verdad. Cuando habla de que Cristo padeció aquí, también se refiere a su muerte, su sacrificio perfecto. Esto nos habla de que sus sufrimientos fueron expiatorios, que es que nos libró, ¿sí? Nos libró a aquellos que creemos en Él del castigo por los pecados. Él nos, cuando tú crees en Él, cuando tú depositas tu fe en Él, Él te va a librar, ¿sí?, de ese castigo, porque ese castigo fue en Él. En esa cruz, ¿sí?, Él sufrió ese castigo que merecíamos los que creemos en Él. ¿Sí? Entonces a eso se refiere ese primer punto. También dice que su sacrificio fue una sola vez. Esto es que ese sacrificio fue perfecto y eficaz y no se necesita sacrificar nada más. Él fue ese sacrificio perfecto. No hay ningún otro sacrificio que tú como hombre puedas hacer. Solamente el sacrificio de Cristo una sola vez. Entonces sus sufrimientos también nos llevan a que fueron eternamente eficaces. Él solucionó el problema del pecado del ser humano, porque su sacrificio alcanza para el pecado de todo este mundo, para el pecado de todos los seres humanos, pero solamente es efectivo para aquellos que creen en Él, los que ponen su fe en Él, los que se arrepienten de su vida anterior de pecado. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Carta a los Hebreos 9:28. Dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vino una vez a sacrificarse, a morir en esa cruz, resucitó y regresará, pero para llevar a todos aquellos que creen en Él, con Él a la eternidad. Vamos al siguiente punto: el justo por los injustos. ¿Qué quiere decir aquí? Está enfatizando la vida sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Sus sufrimientos, entonces, como tercer punto, fueron vicarios. Cuando se refiere a vicario, se refiere a ese sufrimiento de quien no es culpable y padece por otros, ¿sí? Dios cargó en nuestro Señor Jesucristo el pecado de todo el mundo. Su sacrificio fue total por el pecado de todo el mundo. Pero solamente, y repito, los que creen en Él pueden recibir esa salvación, esa vida eterna, ese perdón. Los que creen en Él, porque no todos creen en Él. No todos depositan su fe en Él. Entonces Él padeció siendo completamente justo e inocente. Él padeció a causa de los pecados ajenos, porque en Él no había pecado. Y Él padeció a favor de quienes eran pecadores, de quienes eran enemigos de Dios. Los creyentes éramos enemigos de Dios. Tú eres enemigo de Dios si no te has rendido a Cristo. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículos 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo.
Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces él fue el justo y fue tratado injustamente. ¿Por qué? Porque para que el ser humano pudiera, ¿sí?, recibir salvación. Pero no todos, sino los que creen en Él, los que depositan su fe en Él. Si esto lo quieres entender en el razonamiento, en la sabiduría humana, no lo vas a entender. Lo único que se nos pide es creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y depositar nuestra fe en Él. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Todos aquellos que rechazan el sacrificio de Cristo es como si estuvieran aceptando o pidiendo que liberaran a Barrabás. Aquellos que gritaron, crucifíquenle. Si tú estás rechazando el sacrificio de Cristo, tú eres de los que gritan, crucifíquenle. Jesús sufrió por hacer lo correcto, por hacer el bien. No murió por sus propios pecados, porque Él no tenía ningún pecado. Otro punto, llevarnos a Dios. Llevarnos quiere decir guiarnos, conducirnos, acercarnos o presentarnos delante del Padre. Él es ese acceso para entrar a la presencia de Dios. Dice la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, nos dio acceso al Padre. Podemos entrar completamente o confiadamente ante el trono de la gracia. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo, esa muerte de Jesús, restaura la relación, ¿sí?, que se había perdido por causa del pecado. ¿Sí? Los creyentes ahora tenemos esa posibilidad de entrar a la presencia, de tener esa intimidad con Dios, esa relación personal con Dios. Entonces este es el cuarto punto. Sus sufrimientos fueron reconciliadores, porque Él fue el único que pudo acercarnos al Padre. Nadie más te va a acercar a Dios. No hay ningún santo, no hay ninguna persona que te acerque a Dios, solamente Jesucristo. Tenemos acceso a esa gracia maravillosa. Y el último punto dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí nos está hablando de ese evento histórico que partió la historia en el mundo, antes de Cristo y después de Cristo. Su crucifixión y su resurrección. Entonces sus sufrimientos, punto 5, fueron violentos, porque fue muerto por ejecución. Él sufrió en su carne toda la ira de Dios. Su sacrificio fue violento, pero fue completo. Y finalmente sus sufrimientos fueron culminados por su resurrección. Él fue levantado de los muertos al tercer día. Fue vivificado por medio del poder del Espíritu Santo. Mira, vamos a verlo. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Romanos 1, versículos 3 y 4. Acerca de Jesús, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, quiere decir que fue hombre, que fue declarado Hijo de Dios con poder, que es Dios, dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esa resurrección, el resultado triunfal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Vino como hombre, caminó como hombre sin dejar de ser Dios. Y entonces en ese sacrificio murió en esa parte
en la carne, pero en el espíritu fue resucitado. ¿Sí? Él recibió nuevamente la vida por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Y Cristo se volvió ese espíritu vivificante. ¿Qué es? Que Él ahora tiene ese poder para darnos vida a todos aquellos que creemos en Él. Esa vida espiritual. Vamos entonces a los siguientes versículos. El triunfo de Cristo. La proclamación de Cristo. Versículos 19 y 20. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este es de los pasajes más intrigantes, más complicados para poder estudiar. Ahora, no vamos a tratar de encontrarle verdaderamente la razón de estos pasajes. Muchos los han equivocado y los han torcido, y de aquí sacan algunos el justificar el purgatorio, totalmente erróneo y equivocado. Lo que sí podemos entender en esta parte es que Noé, muchos y yo creo que la mayoría conocemos la historia de Noé. Y ojo, dije historia, no dije cuento, dije historia, no dije leyenda. Cuando Noé estuvo en este mundo y Dios advirtió acerca de su juicio por causa del pecado, por causa del libertinaje, iba a venir ese diluvio para destruir. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios, se habían alejado de Dios. Y Noé, ¿sí?, llevó advertencia a esas personas para que se arrepintieran y se acercaran a Dios y subieran a esa arca. ¿Cómo lo entendemos hoy en día eso? Es muy claro. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39, que dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense cómo nuevamente nos habla del entendimiento, de la sabiduría humana, ¿sí? Hoy en día vivimos algo similar. Noé en esa época advirtió acerca de ese juicio, acerca de ese diluvio, y la gente lo tiraba loco. Hoy en día, ¿sí?, el creyente, la palabra, le advierte al mundo, y el mundo sigue en su libertinaje, el mundo sigue en su desenfreno. Lo podemos ver hoy en tiempos de pandemia. Les dice la autoridad: no salgan, cuídense, salgan solamente a lo necesario, si tienes que ir a trabajar, tus compras. Pero hoy la gente sigue haciendo sus reuniones, sigue haciendo sus fiestas, como en los días de Noé. Noé anunció ese evangelio. Noé anunciaba que solamente había salvación si se subían al arca. Y la gente lo tiraba de loco. La gente lo ignoraba y se burlaba, ¿sí? Fueron 120 años que Noé predicó y advirtió, y la gente no quiso escuchar. Hoy en día el evangelio es anunciado, la palabra, ¿sí?, se pronuncia, se les comparte y la gente se burla, la gente ignora, la gente nos tira de loco, pero no importa, así como Noé. Recordemos el contexto de esta primera carta de Pedro. Los creyentes padecían persecución, ¿sí? Ellos estaban padeciendo esa persecución. Hoy en día también el creyente vive esa persecución. Y yo no dudo que en esa época, y hoy en día también nos llegamos a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que ser perseguidos si somos de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué siendo tanta gente en el mundo, tan poquitos se van a salvar? Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo de esta primera carta de Pedro, podemos entender como primer punto que Pedro señala a nuestro Señor Jesucristo, que padeció por causa de la justicia, hasta el punto de llevarlo a la muerte, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Él se sacrificó, que Él estuvo dispuesto a morir, ¿sí? ¿Para qué? Para que la ira de Dios fuera satisfecha. El camino a la gloria, ¿sí?, pasa a través
del sufrimiento. Así para el creyente, si quieres llegar a esa eternidad con Cristo, tienes que padecer, tienes que vivir también ese sufrimiento. Luego también Pedro se refiere a Noé, repito, cuando él predicó por 120 años, que la gente se arrepintiera y subiera a esa arca, porque ese mundo iba a ser destruido. ¿Y qué recibió Noé? Rechazo, burla, pero Dios lo cuidó, Dios lo salvó a él y a su familia en medio del diluvio. Y luego seguimos el siguiente punto. Si en ese caso, si nosotros creemos en el Evangelio, ¿por qué tan poquitos somos los seguidores de Cristo? Pues responde con lo que vivió Noé. Solamente 8 personas se salvaron. Solamente 8 personas entraron en esa arca. También hoy decimos, ¿por qué somos tan pocos? Porque la mayoría de la gente quiere buscar a Dios en su razonamiento. La mayoría de las personas, ¿te das cuenta que no han tenido la razón? Los verdaderos creyentes, un grupo pequeño, son los que hemos recibido la verdadera sabiduría. Vamos a ser el pequeño grupo que vamos a alcanzar la salvación. En esa época fueron 8. Hoy tal vez vamos a hacer más, pero también es un pequeño grupo. Y dice que fueron salvadas por agua. ¿Qué quiere decir que el agua fue la salvación de ellos? No. El agua, ¿sí?, hablaba acerca del juicio de Dios. El arca es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. El diluvio exhibe el juicio de Dios. Entonces el arca era el único camino a la salvación. O sea, los que entraban en esa arca podían alcanzarla, se podían salvar. Vino el diluvio y solamente los que estaban adentro fueron salvados. Así también hoy en día no es una arca, es Cristo. Es Cristo el único camino a la salvación. Los que están en Cristo pueden obtener la salvación, están a salvo del juicio de Dios. Los que están fuera de Cristo están perdidos como en esa época, ¿sí? El arca es ese lugar de refugio. Cristo es ese lugar para refugiarnos. El arca en esa época recibió el golpe de la tempestad. Hoy Cristo recibió por causa de nuestros pecados todo el sufrimiento que merecíamos nosotros. Él recibió toda la furia del juicio de Dios, pero solamente los que creemos somos salvados de ese castigo. Los que no tienen que recibir, como en esa época de la historia, los que no se subieron al arca tuvieron que sufrir todo el castigo de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los que confían en Cristo, en ese Salvador, son llevados sanos y salvos a esa eternidad. El siguiente punto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta de Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús. Ok, y en primer lugar, cuando se refiere al bautismo que corresponde a esto, no se refiere de forma literal al bautismo en agua, no, se refiere a nuestra identificación con Cristo, a identificarnos con su sacrificio, su muerte, su sepultura y su resurrección, que es la única que puede limpiarnos de nuestros pecados, de nuestra mala conciencia, darnos libertad y vida eterna. ¿Por qué? Por medio de su resurrección, su obra, su muerte y su resurrección, ¿sí? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por esa resurrección los creyentes tenemos esa esperanza viva. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué nos refiere aquí? Que nuestro Señor Jesucristo tiene ese poder.
Él es el Hijo de Dios. Él fue resucitado con poder, ¿sí? Esa obra de salvación está completa, ¿sí? Por medio de su resurrección. La muerte ha sido conquistada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mensaje del Evangelio incluye su muerte, su sacrificio, pero también su resurrección. Un Salvador muerto no puede salvar a nadie. La gente se queda con un Cristo muerto en la cruz. No, nosotros tenemos a un Dios vivo, a un Cristo vivo. Un Cristo que con poder se levantó de esa tumba. Y con ese mismo poder nos puede salvar. Nos puede dar vida eterna. Ese sacrificio, ¿sí?, logró la satisfacción total del juicio de Dios por causa del pecado. Repito, pero solamente los que depositan su fe en Él, los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados, ¿sí? Cristo resucitado es nuestra certidumbre, ¿sí?, de que las demandas del pecado fueron satisfechas. Y llegamos al último punto, la ascensión y victoria de Cristo. Primera carta de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto es, que no solo resucitó, sino que ascendió a la diestra del Padre, ¿sí? Hoy está ahí, sentado a la diestra del Padre. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículos 34 a 36. Hechos 2, 34 a 36. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hoy nuestro Señor Jesucristo está en un lugar de poder, de honor, de intercesión y de dominio, ¿sí? No te preocupes, no te turbes por la persecución, por el sufrimiento que podemos llegar a pasar, porque nuestro Señor Jesucristo también sufrió. Y si Él sufrió, ¿por qué nosotros no vamos a sufrir por causa de la verdad, por causa del Evangelio? Si padecemos juntamente con Él también, dice la Biblia, vamos a ser glorificados, ¿sí? Las aflicciones son leves, son de este tiempo, la gloria es eterna. No hay punto de comparación. Para recibir esto, no necesitas sabiduría humana, no necesitas razonamiento humano, ¿sí? Porque la sabiduría te va a llevar a negar el sufrimiento. Es por fe. Necesitas la revelación de Dios, la sabiduría que viene de Él, y para obtenerla solamente es a través de su palabra. Ahí vas a encontrar la verdad, ahí vas a encontrar la revelación que viene de Dios, ahí vas a encontrar la salvación. Dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mensaje de muerte, el mensaje de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo suena insensato para los que no creen. La muerte para ellos parece que es el punto final de su camino, pero no es así, porque Cristo nos demostró que hay vida después de la muerte, vida eterna. Su resurrección demostró su poder sobre la muerte. Él tiene ese poder para salvarnos de esa muerte eterna, de ese castigo eterno, darnos esa vida con Él en la eternidad, pero solamente si confiamos en Él como Señor y Salvador. La gente busca obtener, ¿sí?, de otras formas el estar bien o la vida después de la muerte, siendo buenos, siendo sabios. Pero te digo una cosa, sus intentos son vanos, ¿sí? Nos llaman necios por creer en Cristo, pero a los que nos llaman necios, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, somos los que verdaderamente tenemos la sabiduría de Dios y podremos vivir con Él en esa eternidad. Entonces,
El cristianismo no se opone al pensamiento racional, a la sabiduría del mundo, pero si quieres buscar a Dios por la sabiduría del mundo, no lo vas a encontrar. No la vas a encontrar. Puedes acercarte a Dios solamente por la fe, ¿sí? La manera de obtener la salvación es tan simple que cualquier persona que deposite su fe en Él puede alcanzarla. Su habilidad, sus habilidades, su sabiduría no les van a permitir entrar al reino de Dios. Una fe sencilla, sí. Dios así lo planeó. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe en sus fuerzas o en su entendimiento. Nadie. No hay nada que podamos hacer nosotros para lograr la salvación. Lo único que necesitamos es aceptar lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo por nosotros. Y esa es la razón de nuestra esperanza. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Cuídense mucho y nos estaremos viendo. Gracias.